Déjame pasar a otro gran tema. Durante prácticamente todo el siglo XX hemos pensado en la economía, la política, la sociedad en términos de estados nacionales. Y sobre todo a partir de la crisis de los 70 eso parece que no funciona. Es evidente cuando comienza la globalización neoliberal y prácticamente en cualquier pueblo, sea de Rusia, sea de España, sea de Francia, los productos que se vendan están ya referenciados a precios que son globales, ¿no? De alguna manera prácticamente es imposible renunciar a esa globalización. Sin embargo, la discusión con el Daesh parece que quiebra de alguna manera un problema que tiene también el terrorismo, que es esa ubicación estatal. Por un lado se ha planteado, tú podrás plantear en alguno de tus trabajos, que hay una reclamación local del Daesh que es menos global de lo que parece, ¿no? Que buscan referencias locales, pero al mismo tiempo en su nombre pueden atentar en París. Y eso genera una nueva realidad que obliga también a respuestas diferentes. Pues sí, efectivamente, pero en eso yo creo que el Daesh se diferencia precisamente de Al-Qaeda, que Al-Qaeda lo que no busca en el territorio porque su principal motivo de lucha es Estados Unidos o el mundo occidental en general, vamos, y sin embargo el Daesh lo que busca, pretende tener su territorio, asentarse, como en eso diríamos que es una guerra tradicional, puesto que ya al tener territorio ya no es una organización, o intentan no ser una organización terrorista, sino que es un Estado que pretende asentarse, de ahí el nombre de Estado Islámico, asentarse en un territorio, pero al mismo tiempo una de las componentes de todo esto, y en esto tiene que ver lo que decía Mijaíl sobre, sobre el destrozo de los monumentos, que ya lo hicieron los talibanes con los budas de Bamián, ¿no? Ahí lo que pretenden también es la lucha contra los poderes coloniales, porque al fin y al cabo todo esto también es es el final de una parte de la lucha contra esa colonización que que hizo Europa, ¿no? O sea, estamos también asistiendo, parte de lo que hay en el trasfondo de todo esto es una guerra colonial, o sea, es el final de la guerra colonial. Por eso no se aceptan las fronteras que trazaron los países europeos, las metrópolis europeas, cuando colonizaron esta zona, y ellos intentan volver y establecerse como tal. En ese sentido, pues la lucha, claro, la llevan hasta el corazón de lo que son las metrópolis anteriores, claro. La verdad que es un país joven, de 1932 se crea, ¿no? Si mal no recuerdo. Ramón. Hay un libro que, aunque el autor luego tuvo una... Bueno, cuando en 2003 apoyó la invasión, Bernard Lewis, tiene un libro que es un británico experto en Islam, tiene un libro que se llama El lenguaje político del Islam. Es un libro apasionante porque te das cuenta que la estructura política mental es completamente distinta a la nuestra. Por ejemplo, para nosotros el sol es algo bueno, para ellos no. Para ellos el sultán es el que te da sombra. Entonces hay una serie de cambios fundamentales en la forma de concebir la política y el papel del poder que si nosotros no somos capaces de entrar en esa estructura no la vamos a entender jamás. Por ejemplo, decía que para ellos no hay unas revoluciones de abajo arriba, sino de los extremos al centro. Porque el centro es donde está el califa, y cuando Al-Mansur llega a lo que iba a ser Bagdad, que era el centro de su imperio, dijo: aquí quiero hacer mi palacio en el centro de esta ciudad. Entonces nosotros no estamos entendiendo todos estos movimientos que se están produciendo, que efectivamente, como comentas, es el final de la colonia, del diseño de países. Ahora la crisis la tenemos muy cerca en Siria, donde la presión en Siria, lo que está ocurriendo, en Libia, está ocurriendo es que muchos están yendo a Libia, que está mucho más cerca de nosotros. Es decir, no es un problema que se pueda limitar en una zona, Siria, Irak, no, bueno, está Argelia, está Marruecos. Es decir, que hay un caldo cultivo, además de descontento, con un fondo de crisis de identidad por muchos jóvenes aquí de segunda y tercera generación, y económico, y más en este año que hay un rum de que la crisis económica puede tener una tercera oleada, que yo creo que estamos en serias dificultades, primero para entenderlo y luego para buscar soluciones. Mijaíl, el tema religioso en un país que es prácticamente un continente como es Rusia, con tantos pueblos, tantas religiones, ¿Cómo se enfrenta? Rusia es un país bastante multifacético y tradicionalmente es así. O sea,
Tenemos largos siglos de experiencia de una convivencia bastante pacífica de pueblos de varias culturas, de varias lenguas, de varias tradiciones, de varias religiones. Pues con Islam, a pesar de algunos conflictos regionales en el siglo XV y en el siglo XIX, sin embargo, la mayor parte del historial de nuestras relaciones es pacífico. O sea, en varias épocas se podía encontrar fórmulas de convivencia que eran convenientes y aceptables para todos, salvo a pocos radicales, pero lo importante de las autoridades tanto civiles como religiosas era mantener siempre este nivel de radicalismo al mínimo. Y eso siempre, por supuesto, favorece el mantenimiento de una situación socioeconómica pues, aceptable, porque el caldo de cultivo de todo radicalismo es una situación socioeconómica poco favorable. Por no irnos más lejos, que desde la expulsión de los judíos y los moriscos en 1492 en España, siempre detrás de los conflictos religiosos suele haber conflictos de otro tipo, básicamente económicos, ¿no? Claro, el problema además es que la economía hoy en día, como bien decía Ramón, está... ya ni siquiera es una economía que pertenezca a un Estado. La economía, al estar globalizada, al ser los grandes complejos financieros e industriales los que mandan en el mundo, pues esto también no hay un control. Entonces, al mismo tiempo que se profundizan la brecha entre ricos y pobres, se profundizan la brecha entre países que parecía que después del fin de la Unión Soviética, que entrábamos en un periodo de paz y en que todo iba a funcionar más o menos bien, y ahora nos encontramos con que las cosas no son así, sino todo lo contrario, porque en parte la economía lo que está haciendo es profundizando la enorme brecha que hay entre ricos y pobres y cargándote a la clase media. Entonces, si en un mundo globalizado, hoy en día, antes, el que estaba viviendo en África o en un rincón perdido de Asia, como no tenía la tele y no se enteraba, pues había menos sentimiento, digamos, de frustración. Yo, por ejemplo, me acuerdo en algunos viajes en Indonesia, la gente me decía, no, es que ahora, ha habido una radicalización dentro del Islam de Indonesia, que ha sido siempre muy tranquilo, muy así, en parte porque la gente en la televisión está viendo todos los días las barbaridades que Israel está cometiendo con los palestinos. Entonces, eso al final crea una frustración generalizada que hace que la gente responda, y responda de otra forma.